Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Bueno, muchachos, iniciamos nuestro segundo trimestre y es importante mantenernos en una constante comunicación con nuestros profesores, seguir informados de todo lo que pasa en nuestro país. Creo que lo han hecho bien, muchachos. Claro, la responsabilidad es de ustedes, pero nosotros los profesores también tenemos una responsabilidad grande. El poder enseñarles a distancia es un reto, pero quiero que valoremos un poco la labor que hacen nuestros profesores y nuestras familias. Estoy seguro de que muchas de las familias de ustedes necesitan urgentemente ir a trabajar, porque dinero no hay y hay que comer, hay que pagar recibos, hay que pagar el arriendo tal vez. Pero, muchachos, démosle gracias a Dios porque estamos bien, pero seamos responsables con nuestras cosas. ¿Y cuáles son nuestras cosas? Las tareas, los talleres, tal vez un quiz en Edmodo, tal vez una tarea que dejó el profesor. Bueno, está bien, hagamos las cosas. Yo sé que no es fácil trabajar en casa porque tenemos nuestra cama cómoda y eso como que me da un poquito de sueño, entonces dormimos hasta las 10 de la mañana. Ay, se me pasó la clase de 7. Muchachos, es responsabilidad de ustedes y es la autonomía que nosotros les hemos regalado de alguna manera, para que ustedes sean autónomos con sus cosas. No siempre va a estar mamá, no siempre va a estar papá, no siempre va a estar los abuelos o los profesores encima para que le digan, ya entró a clase, ya hizo tareas. Entonces les pido el favor y los animo, muchachos, a que sigan bien, sigan haciendo las cosas muy bien. Yo sé que ustedes son juiciosos, los resultados se evidencian. Me alegra porque muchos con máximo una, dos, ya cuando son tres o cuatro o más, ya me preocupa. Pero bien, bien me alegra por muchos de ustedes porque me he dado cuenta que son muchachos muy juiciosos. Entonces, religión, grado décimo, segundo trimestre. Vamos a tratar un tema que a mí me llama mucho la atención. En el primer periodo hablamos de justicia social. Nos quedó un poquito a medias, pues por la contingencia y todo lo que realmente yo quería hacer con ustedes, pero bueno, hay que seguir adelante y hay que seguir aprendiendo. Entonces, en este segundo trimestre les voy a compartir la rejilla de evaluación y el Mentefacto. Ojo con lo siguiente, en el cuaderno de religión le voy a pedir el favor a ustedes, muchachos, que hagan el separador bien bonito de segundo trimestre, que puedan copiar la rejilla de evaluación, los indicadores de logro, lo que me va a decir al final, ese muchacho logra aprobar o no logra aprobar, y el mentefacto, donde están resumidas las enseñanzas por medio de un esquema conceptual. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla para que veamos la rejilla. No importa si no la alcanzan a copiar en el video, se los voy a enviar por Edmodo y por Genosoft para que de todos modos tengan el tiempo de hacerlo bien bonito, porque les voy a pedir en algún momento que me manden registro de su cuaderno. Entonces de una vez vayan haciéndolo para que no se le acumule para el final. Entonces, vamos a revisar primero la rejilla de evaluación, los indicadores de logro. Ustedes ya saben cómo se maneja, es muy sencillo, desde la afectiva 1 hasta la expresiva 3. Tenemos más o menos, no tenemos más o menos, tenemos 9 escalones por los cuales debemos ir subiendo hasta llegar a la expresiva 3, que es la nota superior. Y yo sé que ustedes son capaces, yo sé que ustedes van a poder, pero con responsabilidad y con un buen trabajo. Entonces, vamos a iniciar con la afectiva 1. Bueno, qué pena. Antes de la rejilla, por favor, bien hecha. Afectiva 1. Se interesa por conocer la estructura eclesial. Entonces vamos a mirar un poco qué es la estructura eclesial, qué es eclesia. Y eclesial suena como iglesia, pero realmente qué significa eclesialidad y qué significa iglesia, eso lo vamos a ver. Pero interésense por conocer, revisen, busquen en internet. Cognitiva 1. Conoce la estructura eclesial y sus componentes. Conoce la estructura eclesial y sus componentes. Vamos a hacer un esquema, vamos a revisar de qué se compone, la conocemos.
Expresiva uno, describe la estructura eclesial y muestra su impacto en la sociedad. ¿Será que seremos capaces de describir la estructura social? Y describirla no es simplemente, aquí está este, eso se parece, no, describirla. ¿Qué es lo que emana? ¿Qué es lo que, por ejemplo, cuando uno dice huele? ¿Qué es eso? Ese olor que transmite la estructura eclesial. Y eso debe tener un impacto. Por ejemplo, cuando tú estás con un chico o una chica que huele rico, y uno se impacta, dice, uy, huele muy rico. Pero si huele feo, uy, ese impacto es distinto, ¿no? Entonces vamos a mirar la estructura eclesial y su impacto en la sociedad, en nuestra sociedad y la sociedad a lo largo de la historia. La afectiva 2 se sensibiliza ante las realidades eclesiales y se muestra afín uy, qué pena aquí, se me fue una O. Se sensibiliza ante las realidades eclesiales y se muestra afín al impacto que genera en la sociedad. Las realidades eclesiales son miles. Es distinta la iglesia en Roma que la iglesia en Colombia, que la iglesia en África, que la iglesia en Asia. Hay lugares donde la iglesia es misionera, pero hay lugares en donde la iglesia es un poquito más acomodada. Está en su estructura tan bonita y sus iglesias, pero hay lugares donde las parroquias son de teja y los padres o las hermanas o los hermanos o los monjes tienen que mostrar un lado de iglesia, iglesia, comunidad. Y se muestra afín al impacto que genera en la sociedad. Esa afinidad, porque es que la iglesia genera un impacto. Pero ¿cuál es esa afinidad? ¿Qué es lo que realmente debe impactar? ¿Debe impactar dando tantas noticias que tal vez no nos gustan? ¿O tiene que impactar y decir, la iglesia realmente apoya a la sociedad? Cognitiva 2. Entiende el concepto de eclesialidad y la capacidad de impacto social que posee. Lo entenderemos, ojalá. ¿Qué es eclesialidad? ¿Qué es eclesia? ¿Qué es eclesiología? Es tal vez un término que habremos escuchado alguna vez, pero que nunca nos explicaron, o si lo conocemos, quiero que profundicemos en él. ¿Y cuál es la capacidad de impacto que posee? Porque así como nuestras acciones tienen un impacto en el otro, un puño tiene un impacto en la otra persona, la iglesia con sus acciones tiene un impacto en la sociedad. Expresiva 2. Analizar el aporte de la iglesia a la transformación de las estructuras sociales. ¿Cuál será ese real aporte de la iglesia a la transformación de las estructuras sociales? Vamos a revisar noticias, las últimas, las primeras, las que me acuerdo, las que casi siempre nos recordamos las noticias más trágicas y tristes. ¿Qué tal sacerdote hizo tal cosa? ¿Qué tal sacerdote hizo la otra? ¿Que la monjita? ¿Que el cura? Muchachos, entre 100.000 aviones que salían diariamente antes de la contingencia, solo nos fijábamos en uno que se caía. Pero quiero que ahora nos fijemos en los que han terminado bien su vuelo y han llevado a las personas a su lugar de destino. En esos sacerdotes, hermanos, hermanas, monjes que realmente luchan por transformar la estructura social y que realmente impactan en una población pequeña, en una población grande, con sus palabras, que es el Papa Francisco, con sus palabras realmente dice, oigan, despierten, estamos yendo tal vez por un mal camino o tenemos que repensar las cosas. Afectiva 3. Asume una postura personal frente a la transformación hecha por la estructura eclesial. ¿Qué es una postura personal? Una convicción, algo que tú dices, esto es inamovible frente a la transformación hecha por la estructura eclesial. Por ejemplo, la iglesia en sus inicios quiso que todos fuéramos hermanos. ¿Será que yo podré asumir esa postura a mi vida? ¿O asumiré otras posturas tal vez un poco regulares que realmente no son buenas para la sociedad ni para mí? No, vamos a centrarnos en las buenas posturas y que esas posturas realmente las luchemos hasta el final. Cognitiva 3. Analiza la estructura eclesial que se manifiesta en Colombia y hace una crítica a su impacto social. Muchachos, en Colombia hay una estructura eclesial. Mentiras, hay muchas. Porque hay muchos que se juegan la vida en Colombia por realmente ayudar a las personas. Como hay otras
estructuras un poquito más acomodaditas y que no quieren realmente apoyar a las personas. Y hace una crítica a su impacto social. Realmente, por ejemplo, los hermanos de La Salle están haciendo algo bueno por los estudiantes y las familias del Colegio Juan Luis Londoño. Su impacto es bueno, es positivo, es real. Entonces vamos a preguntarnos eso. En Colombia hay muchas situaciones. Las monjitas son las más arriesgadas muchas veces, las que se van a la selva con los indígenas, las que están en los orfanatos, las que viven 24 horas con ancianos enfermos. A veces a los hombres nos es un poquito más difícil, pero hay, y se los aseguro. Vamos a revisar esas situaciones. Y por último, expresiva 3, donde quiero que lleguemos, el escalón máximo. Argumenta los posibles aciertos y desaciertos del impacto social de la estructura eclesial en el país. Argumentos de peso, que lleguemos a decir, es por esto y por esto y por esto que el impacto social de la estructura eclesial en el país es bueno. Por esto, creo que no es tan bueno, pero con argumentos, porque a veces nos quedamos en la opinión, en lo que creemos. No, 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 no. Lleguemos a argumentar y decir, la iglesia ha hecho esto bien en el país, la iglesia ha hecho mal esto en el país, pero con argumentos, por tal y tal cosa, desde la constitución política hasta una cosa que se llama el derecho canónico, hasta las mismas leyes internacionales. Revisaremos eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, les pido el favor de que copien bien esa rejilla. Se las voy a enviar por Edmodo y también se las voy a enviar por Genosoft. Por favor, cópienla. Ténganla en su cuaderno. Ahora vamos a revisar el mentefacto, porque el mentefacto nos orienta conceptualmente qué es lo que realmente queremos con esta clase de religión en décimo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Mentefacto, educación religiosa escolar décimo, segundo trimestre. Entonces, el concepto clave, estructura eclesial. La supraordinada, estructuras sociales. Muchas estructuras. Demasiadas, diría yo. Una estructura social también puede ser la estructura de una república, la República de Colombia, la estructura de los judíos. Los judíos tienen una estructura jerárquica, en la que unos son más, otros son menos, y vamos a revisar cómo se maneja todo eso. Pero nos vamos a centrar en la estructura eclesial. ¿Listo? Y esa estructura eclesial tiene unas características. Y unas características propias. Es una manera jerárquica de organizar el poder religioso. Sí, sí hay jerarquía en la iglesia. Porque a veces, donde mandan muchos, no se toman decisiones buenas. Pero sí debe haber alguien que lidere de una manera positiva. Y creo que eso lo hemos visto con el Papa Francisco. Porque él no simplemente se queda con lo que cree, escucha para poder tomar decisiones. Segundo, posee una consistencia de organización. Sí, claro, tiene una organización propia porque necesitamos saber por dónde dirigirnos, qué pertenece a qué es de qué. Tercero, tiene como principios la fe, la esperanza y la caridad. La fe, claro, en Dios, la esperanza en una buena vida y la caridad. Caridad no es limosna. La caridad es sentir como siente el otro. Y muchas veces como siente el otro, nosotros no lo sentimos, porque preferimos voltear la cara y decir, esa persona no existe. Cuarta característica, se ha transformado a lo largo del tiempo. Sí, la manera en que Jesús pensó, no la iglesia, sino su comunidad de creyentes, es muy distinta a lo que es hoy, pero sigue teniendo los mismos principios, los mismos valores. Y quinto, sirve para cumplir la misión de la iglesia. Lo mismo pasa en nuestro colegio. Tenemos una estructura para poder cumplir la misión que tenemos como educadores. Entonces está el rector, están los coordinadores, están los profesores, están los administrativos, están orientación. Todos nos unimos y hay una estructura clara, obvio, pero para cumplir la misión. Si la estructura no es para cumplir una misión, no sirve. No sirve. De una vez se los digo. Y
¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Cómo vamos a desmenuzar un poco esa estructura eclesial a lo largo de la historia? El ideal de estructura eclesial de Jesús, de su comunidad de creyentes, cómo se manejaba la iglesia en los primeros siglos, y vamos a ver la estructura eclesial de hoy, específicamente en Colombia. Quiero que revisemos mucho qué pasa en nuestro país, para que dejemos de hablar muchas veces y tirarle piedras a la iglesia, y miremos los lados positivos, lo positivo de la estructura eclesial en nuestro país, porque a veces nos quedamos, otra vez repito, con los aviones caídos y no mantenemos el espíritu vivo de los aviones que han llegado a su destino y han hecho las cosas bien. Entonces, como ya saben, por favor, separador de segundo trimestre, rejilla de evaluación, mentefacto conceptual con el concepto clave que es estructura eclesial para el segundo trimestre. Y tarea. Yo sé que no les gusta mucho la tarea, pero yo creo que es importante empezar a dejar algunas cositas ahí como en remojo para que cuando nos veamos en la próxima clase tengamos de qué hablar. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir el favor que les voy a dejar abajo de este video el link de una canción. Y el link de una canción para que ustedes la revisen, la analicen, tal vez les guste, ojalá les guste, yo creo que les puede gustar, y van a escoger una frase o máximo dos frases. Y al igual como yo hice un dibujo, usted haga un dibujo y que ese dibujo contenga la frase. Por favor, que contenga la frase y que sea un dibujo hecho por usted. Tal vez no todos tenemos dotes de artistas. Yo no los tengo, pero sí quiero pedirles el favor de que lo hagan bonito, con colores. Tal vez el mío no tiene colores porque la idea era que fuera blanco y negro, pero les voy a pedir el favor de que lo hagan. Entonces les voy a mostrar aquí. Si bien está, es una manera de hacer nuestras tareas. Y quiero que no nos quedemos simplemente con lo que queda aquí en la cabecita conceptualmente, sino que lleguemos a decir realmente con nuestros gestos y, por ejemplo, con el dibujo, qué es lo que sentimos. Simplemente es eso, para que la otra clase iniciemos hablando y dialogando sobre lo que pensamos y sentimos con esta canción. Vea, dése cuenta, por ejemplo, tiene algunos símbolos, pues es San Juan Bautista de la Salle. Su vida gira en torno a un corazón, pero un corazón que tiene una cruz, un seguimiento de Jesús. Un libro abierto que simboliza sabiduría. Y unas frases ahí que él dijo que dice, adoren toda la voluntad de Dios. Creo que sí, sí. Sí, adoren toda la voluntad de Dios, consideren el Evangelio como su principal y única regla. Esa es la tarea, muchachos, ya saben, muy sencillo, porque se los voy a pedir para la próxima clase. Hermano, ¿y cómo va a calificar que lo que tengamos en el cuaderno esté? En algún momento les voy a pedir el favor de que me envíen un registro fotográfico. Por ahora no. Separador del segundo trimestre, rejilla de evaluación, mentefacto y tarea del dibujo. Háganlo en su cuaderno, no tienen que utilizar otras hojas. Quiero que quede registrado en su cuaderno con la frase de la canción. Nada más, muchachos, viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita semana.